Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Hola, bueno, ¿cómo vais? Supongo que estaréis comiendo o habréis comido rápido, espero, para seguir con las charlas. Muchas gracias, Jessica, por moderar la mesa anterior. Ha estado súper interesante. Y nada, vamos a seguir con la primera masterclass que tenemos hoy preparada en Podwoman, que estamos muy contentos de tener con nosotros a Espido Freire. A ver si se va conectando y la presento, aunque creo que Espido no necesita mucha presentación. Hola, Espido, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo. Fantástico, bueno, Espido, sí, la conoceréis todos, es escritora, creo que no sé cuántas veces, Espido, habrás oído lo de la ganadora más joven del Premio Planeta, ¿cuántas veces lo habrás oído? Hoy es la primera vez. Hoy es la primera, no te lo han dicho allí en el desayuno ni Nada, no, hoy te has estrenado con ello. Pues efectivamente, Espido empezó a escribir, debutó con su primera novela Irlanda en el 98, año y medio más tarde con Melocotones helados en el 99 ganó este famoso Premio Planeta, después ha escrito un montón, ahora lo más reciente que publicó fue el último ensayo Tras los pasos de Jane Austen en febrero de 2021 y también ha hecho sus incursiones en el mundo del podcast, que es de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? De cómo escribe para podcast, cómo escribe para, a diferencia de cómo escribe sus ensayos en papel o novela. Ha estado con Storytel haciendo un podcast muy interesante que se llama Las Crónicas de Villa Diodati, perdón, que bueno, que cuenta esta famosa anécdota literaria de aquel verano que se reunieron en una casa todos juntos los pues, más famosos escritores románticos y que se cuenta que de allí salieron las obras Frankenstein, Drácula y demás. Y bueno, en este podcast tenemos como las cartas simuladas que se escribieron entre ellos. Y ahora recientemente, esta semana anterior, ha estrenado Orgullos y Prejuicios, una producción además que hemos hecho desde Cosmedia para Podimo, donde tenemos un ensayo sobre temas súper instaurados en la sociedad, como puede ser el amor romántico, y en los que Espido nos da su punto de vista. Y bueno, creo que ahora mismo no sé si estamos recibiendo bien la conexión de Espido porque estábamos teniendo algunos problemitas. A ver si se conecta. Mientras os recuerdo que podéis hacer preguntas al final de cada una de las actividades. Os animamos a que nos las dejéis en el chat de donde nos estéis escuchando, sea en YouTube, en Twitch, en Facebook. Ahí nos podéis dejar las preguntas para después seguir lanzándoselas a cada una de nuestras ponentes. Vamos a ver por qué Espido no estaba en casa, estaba teniendo algunos problemas con conexión, a ver si conseguimos tenerla. Y mientras os quiero recordar que, bueno, como sabéis, esto es la segunda edición de Podwoman, así que hubo una primera edición en la que tenemos un montón de material, otras 10 horas que hicimos el año pasado y podéis consultar todo ese material, o sea, sigue disponible igual que hoy estamos grabando, pues el año pasado también, así que lo podéis ver. Hola, Espido, te hemos recuperado. Sí, estoy fuera de mi casa y por lo tanto no Pero se entrecorta mucho, se María, ¿estabas entrecorta un montón.
Sí, no sé si Comentando podemos a lo mejor. cuando yo me caí del Se nos entrecorta, no sé si vamos a poder hacer. se entrecorta mucho, ¿me puedes oír Sí, ahora? ahora estás del tirón. Mira, si quieres vamos a Ujú, hacer una cosa. perfecto. Yo me quedo aquí, esperando por si hay algún fallo, pero te voy a dejar a ti la palabra por no estar cortándote, a ver si conseguimos escucharte, que tenemos muchas ganas. Perfecto, muchísimas gracias. Pues Gracias. Tal y como María decía, para mí Orgullos y Prejuicios ha sido la primera experiencia en cuanto a escribir para podcast. ¿Y por qué hablo de escribir? Bueno, al fin y al cabo, yo soy escritora. Estaban comentando las compañeras de la sesión anterior cómo el hecho de iniciarse en el podcast les había servido en muchos sentidos para buscar otro tipo de conexiones, otro tipo de oportunidades. En mi caso es diferente. Es decir, yo vengo ya de haber escrito contenido durante muchos años en distintos formatos y el podcast lo que me permitía, lo que me sigue permitiendo, es precisamente la posibilidad de transmitir de una forma totalmente distinta aquello que me preocupa o que me inquieta y sobre lo que ya he elaborado contenido a través de otras fórmulas. Yo comencé hace más de 25 años en la radio y aunque eran radios locales, todavía era muy jovencita, la fascinación de la comunicación a través de las ondas, a través de la voz, fue tan potente que 25 años más tarde continúo con mi colaboración en distintas radios. Sin embargo, así como en un principio el podcast se inspiraba principalmente en la estructura habitual de la radio, en la de los propios programas de radio, nos estamos encontrando con que en la actualidad no es así. Es decir, es el podcast el que va por delante de cualquiera de los formatos de radio y es la radio quien está inspirándose cada vez más o quien está creando una fluidez de contenido y de creadores entre un formato y el otro. Para mí hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la libertad creativa que ofrece el podcast frente a algunos de los controles externos que cualquier programa de radio ofrece. Y también, desde luego, eso está evolucionando. En los últimos 10 años, y no digamos ya en los últimos 5, incluso en los últimos 2, los podcasts que a mí me han interesado y aquellos que tengo como referencia también han cambiado cuál es su mirada y cuál es su visión. ¿Qué es lo que me interesa a mí principalmente en un podcast? Me interesa el que esté tan bien hilado que me olvide que hay una persona al otro lado del micrófono y tenga la impresión de que hay una amiga recitándome al oído, contándome o creando esa atmósfera de intimidad que yo preciso, una o varias, ¿no? También de vez en cuando podemos admitir alguna voz masculina, no escucho exclusivamente podcasts femeninos. Por otro lado, siempre me ha interesado y mucho la fonogenia de quien habla. La voz en todos los sentidos es esencial y por ello la locución y también la claridad en la emisión es para mí un punto importante. Se exceptúan, por supuesto, los podcasts de humor o en algunos casos aquellos en los que la trepidación y la capacidad de sus propias creadoras a la hora de reaccionar restaría en cierta medida de frescura, ¿no? Cuidado, a mi juicio, y María, luego tú me dirás qué es lo que opinas, a mi juicio en muchos casos la improvisación, la espontaneidad y esa frescura de la que muchas veces hacemos gala está en cierta medida sobrevalorada. Quizás en un inicio o quizás en un momento en el que estábamos incorporando nuevas voces, la improvisación distintos formatos y los distintos conceptos, podría estar más valorada. Sin embargo, ahora, cada Espidos, nos has quedado congelada por un momento, a ver si vuelve. Lo que estabas comentando retomo un poco lo que estabas diciendo del tema de la improvisación. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que la improvisación solo se la pueden permitir algunas personas muy grandes. Por ejemplo, Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que todo el mundo lo escucha, a todo el mundo le encanta. Creo que para llegar ahí, a hacerte un programa así, tienes que ser Andreu o Berto. Entonces, mi consejo en general es que la gente lleve las cosas preparadas. O sea, estábamos viendo con Cristina Mitre también en el tema de la entrevista, sí, ella, todo el mundo le dice, ay, qué charla, que parece tan amena, tan sencilla. Bueno, sí, las horas que le echa Cristina documentándose, ¿no? Entonces, es verdad que no, que
quizá, y hablábamos también mucho al principio del evento del tema de las pioneras de que estábamos en el podcast, que al principio todo era más así, ¿no? Esa frescura, ponemos un micro y charlamos unos amigos. Pero yo creo que hoy en día eso no vale, o sea, tienes que dar algo más, a no ser que seas una persona brillante, que no lo somos la mayoría, y entonces esa frescura tuya y esa improvisación ya valga por sí misma, pero en la mayoría de casos no va a valer por sí misma. Va a haber que pensar un formato, va a haber que pensar un contenido, que es lo que quieras decir previamente, y prepararse un guión. No va a valer con tiro yo solo. Hola, Espido, mira, Bueno, como te habías ujú. caído, estaba yo contestando un poco lo que estabas hablando tú de la improvisación, que quizás está un poco valorada, y decía que solo algunas personas muy grandes se pueden permitir el improvisar y esa frescura, que la mayoría tenemos que tener un guión estructurado para el podcast. Por supuesto, depende de cuál sea el tipo de podcast y en eso en estos momentos tenemos una enorme riqueza, pero para quienes se quieren iniciar en ello, que tengan en cuenta esa recomendación que tú estabas haciendo y esa intuición que yo proyecto. La mayor parte de las veces las ideas están mucho más claras en nuestra cabeza de lo que somos capaces después de perfilar a través de la palabra. Y en el podcast, en muchos sentidos, estás absolutamente desnuda. Es decir, se notan cuáles son tus dudas, se nota cuál es la vacilación en la palabra, en escoger el término preciso. Entonces, exactamente igual que a mis alumnos de creación literaria, son ya adultos que quieren escribir en muchas ocasiones novela o ensayo, siempre les hablo de la importancia del esquema, de la importancia de tener claro a dónde van y sobre todo qué es lo que quieren decir. Aquí para mí ha sido particularmente útil. Hay una característica, María, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando comencé a trabajar en los textos para Orgullos y Prejuicios, para este podcast, ¿no? Y uno de ellos era la insistencia de algunos recomendadores y de algunos profesionales en que tuviéramos completamente en cuenta y sobre todo en primer lugar en cuenta cuál era nuestro público. Quizás mi caso sea una excepción, porque yo cuento con una audiencia o con una posible audiencia consolidada desde hace muchos años, pero no lo sabemos, porque el lector no es aquel que escucha podcast. Exactamente igual que cuando he saltado de novela o ensayo o en artículos periodísticos o incluso en redes sociales, no tenemos la misma audiencia. Y eso sería interesante también que lo tuvieran en cuenta las creadoras de contenido que son suficientemente versátiles como para tener distintas consideraciones, ¿no? Hay también, creo, a mi juicio, desde mi opinión, en mi punto de vista, una sobredimensión acerca de qué quiere el otro, ¿no? Quizás me digas, bueno, tú tienes la suerte además de contar con un magnífico editor, ¿no? Con Miguel Pastor, que en ese sentido ha podido ayudarte en un sentido o en otro, ¿no? Cierto, es cierto. Pero, aún así, siempre he partido de algo que para mí es importantísimo, que me interesa a mí, que es lo que quiero compartir yo. Me ha servido también para otro tipo de textos y de contenidos. No preocuparme por el lector final o el destinatario final o quién está al otro lado. Quien está al otro lado me escogerá a mí, no puedo escogerle yo. Me encantaría llegar hasta su casa, tocar en la puerta y decir, hola, escúchame, soy fantástica, mira, vas a aprender un montón y además te vas a divertir, vas a partirte ahora a adorarme de rodillas y extático. No, vamos, no, a mí no me funciona. Quizás a vosotras sí, probad, yo qué sé. El caso es que siempre parto de una a priori. Ese a priori es que si a mí esto me interesa, va a haber un público más o menos amplio, más o menos interesante al que le va a interesar. Y en muchas ocasiones es cierto que si lo que buscamos es una rentabilidad económica inmediata de nuestro podcast, es posible que nos dejemos llevar por cantos de sirena y pensar en extender lo más posible nuestro rango, ¿no? O incluso en bajar el nivel de los contenidos. Bueno, estamos en un momento tan atomizado en cuanto a esos gustos y esos contenidos que en cualquier formato que escojamos vamos a cometer un error si rebajamos ese nivel. De hecho, uno de los nichos más interesantes ahora mismo es la hiperespecialización. Aquello que une a una comunidad muy transversal, muy diferente a aquella que tenemos en nuestra cabeza y que es capaz de unirse por su interés acerca de la historia o acerca de, hablo de los temas que a mí me gustan, ¿no? De la conservación de la naturaleza o a través de el cómo se hace o el know-how de tantísimas otras materias. No somos, por suerte, ni seres unicelulares, bueno, algunos parecen, ¿no? Pero en general no lo somos, ni desde luego quien escucha podcast no lo es. Y tampoco somos compartimentos estancos.
A mí me interesan cosas tan variadas como puede ser la repostería en un momento dado y a partir de ahí engancharme, o la historia de la literatura, o el misterio, o incluso los secretos de una ciudad a la que acabo de llegar. Es decir, sé que quien procede del mundo del marketing o quien tiene, como digo, sus objetivos muy presentes, es posible que opine de una manera diferente. Yo vengo principalmente del mundo creativo y desde el año 98 vivo precisamente de contar mis historias. Y nunca me he planteado quién es mi público, porque repito, es un misterio tan grande que si lo supiéramos nos haríamos de oro sencillamente haciendo prospecciones de mercado. Y en estos momentos, además, en apenas una semana, la temática y la orientación e incluso aquellos temas que pueden convertirse en importantes o menos importantes varían, lo estamos viendo. Nos encontramos en una sociedad no solamente líquida, sino también permeable. Y en lugar de asustarnos por ello, intentemos sacar el mayor rendimiento. Chicas raras, es vuestro momento, es vuestra oportunidad. Somos más de las que parecemos y muchas más de las que creemos. A mí una cuestión que me apasiona y que creo que se transmite muy bien en Orgullos y Prejuicios es romper determinados tópicos. Es decir, darle una vuelta a aquello que me han contado siempre de la misma forma, ¿no? Y otro de los tópicos que yo he escuchado constantemente en torno al podcast es que tienes que dejarte guiar por la pasión, ¿no? Que a través de la pasión puedes contactar mucho más fácilmente y además ahorrarás cuestiones tan farragosas como puede ser la documentación o como puede ser el tener que buscar fuentes o... sí y no. La pasión es engañosa muchas veces. La pasión nos impide en ocasiones compartir con personas que comparten nuestra propia pasión, comprobar cuáles son los límites entre una cosa y otra. Y me explico. Es mucho más fácil que tú y yo, María, nos pongamos de acuerdo en algo que nos gusta, pero no mucho, que en algo sobre lo cual tengamos una visión apasionada. Es más posible que acabemos discutiendo acerca de Shakespeare, vamos a suponer que eres una loca apasionada de Shakespeare como yo, que acerca de cualquier otro tema. Porque esa pasión en muchas ocasiones nos ciega y nos convierte no solamente en personas notables por la capacidad de comunicación, sino incluso a veces en lo peor que puede ser un activista, un radical, ¿no? Muchas veces la pasión es excluyente y además muchas veces la pasión no nos permite revisar suficientemente los contenidos porque hace que creamos que ya estamos en el lugar correcto. Por lo tanto, yo sustituiría, con vuestro permiso y antes de que me apedreen, la pasión por el criterio. O no lo sustituiría, lo combinaría. Me da la impresión de que precisamente aquello que tenemos más cercano, como el elefante en mitad de una habitación, es aquello que tenemos que defragmentar, que contar de la manera más clara, más didáctica y también más inmediata posible. Y aparte de todas estas cuestiones, añadiría otra noción que para mí es esencial, el ser profesional, la profesionalidad. El tomarnos cada uno de estos contenidos, cada uno de estos episodios, en mi caso, por ejemplo, absolutamente en serio. Con la misma sensación irremediable de algo que queda fijado en una tinta negro sobre blanco. Nos da a veces la impresión de que las palabras se las lleva el viento. Actuamos con cierta ligereza, sobre todo en entrevistas, a mí es la primera a la que me ocurre, o también cuando estamos grabando un contenido determinado. No estamos hablando de la inmediatez de la radio, con toda su capacidad y con toda su pasión. Y tampoco estamos hablando de una conversación entre amigos, aunque a veces ese tono se contagie y nos dé la impresión de que nos encontramos exactamente ahí. Estamos siendo algo mucho más serio. Estamos en ocasiones siendo prescriptoras, en otras solucionando dudas o abriendo caminos hacia otras, hacia nuestras oyentes, pero también hacia quienes nos están en estos momentos escuchando y soñando con tener su propio podcast. Es necesario, por lo tanto, divertirnos lo más posible, pero tomarnos todo esto también lo más en serio posible. Y ahí es donde comienza ya el último término que quería incluir en esta masterclass, la formación. No nos olvidemos que lo que ayer funcionaba hoy se ha quedado anticuado y mañana Dios dirá. Cuanta más amplia sea nuestra mirada, tanto en la parte técnica como en la parte de conceptos, más interesantes seremos. Y lo primero, lo que yo le pido, lo único que no le perdono a una podcaster es que no sea una persona interesante. ¿Qué te parece? Me ha encantado, Espido, lo que estás diciendo. Yo
creo que lo cumplen la mayoría de gente que están aquí. Esa curiosidad, esas ganas de aprender constantes son súper necesarias a la hora de crear un contenido, y el ejemplo es eso, las personas que están aquí con ganas de conocer otras cosas, como otras personas estáis haciendo podcast. Tu ejemplo es fantástico porque lo hemos estado viendo a lo largo del día de hoy. Estamos en un auge del podcast conversacional, de la Ajá. entrevista, y a veces hay primero, para mí 2 errores. Uno, que nos creemos que el que hace una buena conversación y una buena entrevista es todo natural, que es un poco lo que tú estabas diciendo. Hemos tenido la presentación del podcast de Amazon Music, Señoras con Sí, Visión, la y primera hora, sí. parece una charla, y realmente Ujú. ves que ellas se lo han preparado, y ese es el juego, el que parezca, pero hay una preparación previa. Y luego el otro, la otra gran pega que yo veo es que parece que solo hay esos formatos. Y por ejemplo, tú en tu podcast haces un formato totalmente distinto, algo que está escrito, que está reflexionado, que tiene una ambientación sonora y que es un ensayo en voz. Es un formato que no tiene nada que ver, y que hay gente que a lo mejor ni se plantea que puede hacer este otro tipo de formatos, un narrativo, un documental, una ficción, un montón de cosas. Se puede jugar con un montón de cosas con la voz ahora. En algunos programas de radio en los que soy habitual, por ejemplo en A Vivir Madrid, en la SER, en que converso con Macarena Berlín, o en Notas a pie de página en Radio Clásica, en la que hablo con el magnífico Martín Llave de Literatura y Música Clásica, ese sistema funciona. Sin embargo, como tú dices, a mí me parece que si tienes la seguridad suficiente en ti misma como para soportar el peso del podcast, atrévete. Y sobre todo si tienes algo que decir. Y cuidado, todos tenemos algo que decir, pero no todos tenemos algo que decir. Es decir, hay miles de temas que yo dejo fuera precisamente de ese podcast porque, como decía hace muy poco en redes sociales, la opinión tiene un valor relativo. La opinión ha de ser justificada, ha de tener un peso determinado y en muchas ocasiones, si se puede, ha de ser rompedora. Decir lo mismo que todos dicen es recorrer un camino que ya ha sido hollado, ¿no? Y aquí se trata no solamente de emprender y de innovar, sino también, como decía antes, de convertirse en un referente. Yo creo que si no se empieza con esa ambición y si no se inicia casi cualquier cosa con esa ambición, da igual ni el objetivo, ni el nicho de mercado, ni el marketing que llevemos a cabo, ni la tecnología, nos vamos a quedar en un espacio gris. Me gusta mucho también todo lo que has dicho del público, porque es verdad que no es lo que oímos habitualmente. Entonces es un mensaje también importante, que no nos ceguemos en qué querrán los demás. Lo primero es qué tienes tú que contar, qué quieres contar tú, porque si no empiezas por ahí, va a ser muy difícil que conectes con los demás. Y me ha gustado mucho que hagas esa puntualización, porque quizá lo otro lo hemos oído mucho, ¿no? El conoce a tu público, tal, pero al final me ha gustado cómo tú inviertes ese recorrido de, bueno, pues yo soy esto, y a quien le guste ya vendrá a mí. O sea, me ha parecido muy Es que interesante. no lo olvidemos, somos creadoras. La creadora no puede partir del tú, tiene que centrarse en el yo y a partir de ahí abrirse a un mundo lo más amplio posible. Pero, y esto no tiene que ver con el ego, de verdad, y no tiene que ver tampoco con la sobredimensión del personaje, ¿de acuerdo? Que es uno de los errores en los que caemos. Tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con el contenido. Y en muchas ocasiones lo que nos ocurre a muchas mujeres que creamos en cualquier formato es ese síndrome de la impostora o esa Totalmente. falta de seguridad. Yo nací en Bilbao, no sé lo que es el síndrome de la impostora. No, fuera bromas, no sé lo que es el síndrome de la impostora. Siempre, independientemente de que nací en Bilbao, siempre he creído que me merezco el espacio que ocupo y voy a hacer lo posible para seguir mereciéndomelo. Por lo tanto, si no lo haces tú, otro llegará que lo haga. Y posiblemente no sea una mujer. Si tú no hablas de Cierto. aquello que te interesa, otra persona llegará y a lo mejor lo hace mejor, pero no lo va a hacer como tú. Lo que tú no hagas va a quedarse sin hacer. Y eso es una responsabilidad que en estos tiempos, María querida, no podemos afrontar. Si no te hubieras lanzado, si no hubiera habido la temporada pasada un primer Podwoman, yo no estaría aquí y tú no estarías ostentando un flamante premio. Y los que llegarán y los que vendrán. Entonces, ayudémonos a unas a otras generando excelencia y también generando pensamiento original, cada una en el ámbito que quiera. Y si no transmitimos ese mensaje de seguridad, si vamos pidiendo perdón y disculpas y bueno, yo en realidad no me lo merezco, ¿a dónde vamos a llegar? A ningún sitio, estamos Claro. ya aquí. Fantástico, Espido. Es una maravilla escucharte. Vamos a ver si nos han llegado algún comentario de algún asistente que nos ha estado siguiendo o alguna pregunta. Tapeando Radio Podcast nos dice: ¿qué podcast escucha Espido?
Bueno, yo escucho temas muy variados. Por ejemplo, a Valeria Vegas la tengo siempre muy cerquita. Me gusta mucho lo que está haciendo Lidia García. Me entusiasma Cristina Mitre. Estuve de invitada hace poco en su podcast, bueno, pues precisamente para hablar de algunos de los temas que me interesan, y así podría continuar. Algunos son de temas mucho más exóticos. Voy saltando sobre todo por temática más que por personas. Ahora estoy haciendo el doctorado en historia porque apenas estaba ociosa y por lo tanto estoy consumiendo muchos contenidos relacionados precisamente con historia y particularmente con historia de Latinoamérica. ¿Algún podcast de esta temática? Porque yo conozco mucho de historia bélica. Concretamente, no sé por qué hay mucho podcast de historia bélica, pero de historia más amplia no hay. A ver, hay, pero no hay tantos. No sé por qué No hay hay. tantos. De hecho, a mí ahora mismo no te sé decir ninguno en concreto porque me los mandan mis compañeros Ajá, de doctorado con el capítulo en el especial, episodio ¿no? concreto. Y yo creo que, por ejemplo, ahí queda todavía un reto importante para llegar a la excelencia, ¿no? También porque la historia es ahora uno de los temas que se encuentran en debate constante. Ya nos meteremos en ello. Tenemos otra pregunta de Jessica González Nóguez que dice, para ser interesante, ¿qué se puede hacer de forma práctica? Para ser referente tienes que ser interesante. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ser interesante? Huyendo de la extravagancia por la extravagancia, que es algo que ahora mismo es fácil de conseguir, porque casi todos nosotros tenemos nuestra audiencia particular y pequeñita y el acceso al otro, y cultivando un pensamiento original. Es decir, cuestiónate aquello que piensas, aquello que te gusta y por qué te gusta. Y una vez que hayas revisado si te gusta o lo has heredado, o si te gusta o sencillamente estás siguiendo una inercia, estás en el primer camino para convertirte en una pensadora, en una creadora o sencillamente en una entretenedora única. Me gusta lo entretenedora. Entretenedora, lo vamos a acuñar. Tenemos, creo, un último comentario antes de cerrar. Nube de Conciencia dice, somos creadoras, con un montón de signos de exclamación. Me parece que sí, que es un poco el mensaje. Yo, cuando pensamos en este evento en Podwoman, queríamos que fuera formativo, pero también muy inspirador. Y desde luego os pido muchas gracias porque tu masterclass ha sido muy inspiradora. Yo creo que hemos salido con un montón de energía sobre eso, sobre lo que tú dices, de dejar atrás el síndrome de la impostora, de poner el foco en nosotros, en lo que queremos contar, y desde ahí pues es donde pueden salir esos proyectos innovadores y donde podremos aportar algo distinto y contar cosas que rompan con lo que ya tenemos disponible. Así que millones de gracias por estar este rato con nosotros, además que te pillamos fuera de casa y con toda la complicación que eso conlleva.